Buenas noches, crece el clamor. Ponte el cubrebocas. Todos sabemos que están creciendo peligrosamente los contagios en el estado, pero hay algo que tú y yo podemos hacer para detenerlos, y es el uso de cubrebocas. Por eso, a partir de hoy, yo me comprometo por mi familia, por mis amigos y sobre todo por respeto a los demás, a utilizar el cubrebocas cuando esté delante de la gente. Lo hago por ti. Yo quiero retar a Diana. Acepto el reto, Layún. Sabemos que los contagios de coronavirus han ido en aumento, pero podemos hacer algo para evitarlo. Y lo más fácil es usar el cubrebocas. Juguemos en equipo y pongámonos tapabocas. Yo lo uso por ti, por mí y por todos, para que muy pronto estemos todos de vuelta festejando muchos, pero muchos goles. No quiero ver más partidos sin público, pero si no usamos esto, se va a tardar mucho más. A ser conscientes, a ser responsables. Yo me cuido por mí y te cuido a ti. Este cubrebocas lo uso por mi familia. Esta máscara la porto por México. Deportistas y futbolistas, ahí están, justo hoy que el coronavirus echó a perder el regreso de la Liga Mexicana de Fútbol. Pero por una razón cada día más difícil de comprender, en Palacio Nacional se siguen resistiendo a darle el sí al cubrebocas. Igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica? No, pues creo que está muy desproporcionado, ¿no? O sea, ojalá y fuese eso. Digo, hablando de diferencias internas. Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pues. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso, Arturo. Hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana. Pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. A ver. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Canacintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. Qué difícil es comprender el por qué en Palacio Nacional se resisten a darle el sí al cubrebocas. Cuesta mucho trabajo entenderlo. En Estados Unidos el presidente Trump no se lo pone, pero al menos ya lo promueve. Wear a mask, socially distance, and repeatedly wash your hands. Practice very, very good sanitary means. You have to do this. All is suggesting if you want to wear a mask, you wear it. I bring one, I have one, I've worn it. And I think when I'm in certain settings like hospitals and or when I'm close, when you can't socially distance, I believe in it. Let's see, do I? I do. I have it. And if in certain instances, I think you really, I think you want to travel with a mask. There are instances where you really can use it. I would believe it would be a good thing. Al menos lo empieza a promover el presidente Trump. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no tiene dudas. Tuiteó desde temprano, si tienen que salir, no olviden usar cubrebocas.
en nariz y boca tapada no entra el virus. Y luego en otro tuit recomendó a la gente que viaja en transporte público que lo use, especialmente ellos, que lo usen y que además usen caretas, gel, en fin, que mantengan la sana distancia. Escribió: en lugares cerrados el riesgo de contagio es alto, cuidémonos todos, protégete y protege a los demás. Claudia Sheinbaum no tiene dudas en este tema. Y bueno, y no las tiene quizá porque está revisando de otra manera estos datos. Otra vez una cifra muy elevada de personas muertas, 790 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de mexicanos muertos por coronavirus en las cifras oficiales a 41,190. El presidente López Obrador y el doctor López-Gatell han insistido en que el alto número de muertos en México por coronavirus se debe, en buena medida, a las enfermedades crónicas de los mexicanos y a la gordura. Las estadísticas, las del propio gobierno, dicen otra cosa. ¿Para qué necesitamos veneno embotellado en los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas y pastelitos y papitas que además traen la alimentación tóxica, pero además la contaminación ambiental? De acuerdo con la encuesta más reciente del INEGI, 3 de cada 4 mexicanos mayores de 20 años padecen obesidad y sobrepeso. Sin embargo, según cifras publicadas por el gobierno federal, solo 1 de cada 4 personas que ha fallecido por coronavirus en México tenía obesidad. Es decir, que más de 30,000 de los 40,000 mexicanos que han muerto por COVID-19 no eran obesos. Menos de la mitad de los fallecidos por coronavirus padecía hipertensión. 23,000 de las 40,000 personas que han muerto en lo que va de la pandemia no tenían hipertensión. En el caso de diabetes, menos del 40% de los fallecidos por COVID-19 la padecía. 25,000 de los mexicanos que han muerto por coronavirus no tenían diabetes. Y tan solo el 8% de los fallecidos por coronavirus en México, poco más de 3,000 personas, tenían adicción al tabaco. A estos enfermos es a los que les ha afectado más la pandemia. Eso duele mucho. O sea, a hipertensos, a diabéticos, la obesidad. No, presidente, eso no es preciso. Y no es preciso en las cifras de ustedes mismos, en las cifras del gobierno. A ver, podemos volver a ver alguno de las cifras. Nada más, a ver, detengámonos en esta. Se dice los obesos, las personas con sobrepeso, los gordos son los que más mueren por coronavirus. Ahí está la cifra oficial. Solo 1 de cada 4 mexicanos que ha muerto por coronavirus tiene sobrepeso. 3 de cada 4 muertos, 30,000, casi 31,000, no eran considerados obesos. ¿De dónde sale la afirmación de que los obesos son los que más están muriendo por coronavirus? Vamos a ver otro ejemplo, a ver, el que sea. Uno más. Diabetes, es diabetes. Diabetes, también los diabéticos, la mayoría de las personas que han muerto tenían diabetes. Pues sí, el número es muy alto. 1 de cada 3 mexicanos que ha muerto por coronavirus la tenía. 15,250, pero 2 de cada 3 mexicanos que han muerto no eran diabéticos. 26,000, 25,950 no lo eran. Entonces se están tomando como válidas una serie de afirmaciones que no están respaldadas por las cifras. Hay más sobre coronavirus, hay mucha más información, incluida una crónica ahí sobrecogedora que vamos a ver en unos momentos, pero antes la nota del día, un anuncio que fue aclamado por los pro y los antigobierno. Aclamada la nota por los empresarios, por los trabajadores, por los especialistas. Pues, ¿qué pasó, David? ¿Qué tan importante, qué tan maravillosa es la propuesta de reforma de pensiones que se anunció esta mañana, David? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a ser recordado económicamente por esta iniciativa. Tan importante que hasta que te lo explique Arturo Herrera. Mira, yo creo que sin duda es una de las más importantes por mucho. Probablemente es una reforma que también es complementaria a la reforma de la pensión de los adultos mayores. Y ahora que baje, te voy a dar todos los detalles, Ciro.
A ver, porque hay un entusiasmo pocas veces visto por una iniciativa de reforma como la que se anunció esta mañana, la reforma de las pensiones. A ver qué nos dice en unos momentos David. Bueno, hoy, donde ya no hay tanto entusiasmo, pero bueno, hoy finalmente, poco antes de las 3 de la tarde, el avión presidencial, el famoso avión presidencial, el que no tenía ni Obama, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estuvo estacionado, guardado, póngale el verbo que usted quiera, 1 año y 7 meses en un aeropuerto en California, en Victorville, California. Una tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana trajo de vuelta el avión, que va a ser guardado en el hangar del 6º Grupo Aéreo, conocido antes como hangar presidencial. El presidente López Obrador adelantó que un día antes, más bien que uno de estos días, hará su conferencia mañanera ahí en el hangar, al pie del avión presidencial, y en una de esas, dijo, se subirá a conocerlo. Por cierto, el presidente dijo hoy que ya se dio un anticipo del comprador que va a comprar, y hasta dio un anticipo por este avión presidencial. Los avalúos encargados por el gobierno de México cotizaron, lo decíamos anoche, en $120 millones su precio de venta. Ese es el precio. Como sea, según el plan de la presidencia, la próxima vez que ese avión encienda sus turbinas va a ser para que lo use el nuevo dueño. Y regresando al tema del coronavirus, vamos a ver estas imágenes de la Plaza Perisur, ya que hablábamos de cubreboca en la Ciudad de México. No toda la gente respeta las medidas sanitarias y la falta de respeto de personas, la agresividad, la falta de consideración de muchos mexicanos es también una de las razones por las cuales no se detienen los contagios en el coronavirus. En México por coronavirus, vean la atrocidad con la que se condujeron estas personas. ¡Qué bárbaro! ¿Miren cómo no respetan? Pues sí. A mí me regresaron, Pues sí, hay una disposición de que ninguna persona puede entrar a un centro comercial si no trae el cubrebocas. A ver, si podemos volver a ver la imagen. Y así hay mexicanos que pese a todo, 40,000 muertos como esa señora, como esa mujer, que les vale. No trae el cubrebocas y quiere pasar, poniendo en riesgo en primer lugar al personal de seguridad y luego a quién sabe cuántos más. Esos también son responsables de lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo está la cifra de contagios, esta noche. Pues sí, es una curva que ya se aplanó, pero se aplanó en torno de los 6,000-7,000 contagios diarios, cuando hace un par de meses, en mayo, estaba en 2,500 casos diarios, hoy está en 6,000-7,000, dependiendo el día. México acumula en las cifras oficiales más de 362,000 contagios. Y hablando de contagios, después de más de 4 meses, mañana iba a comenzar la Liga Mexicana de Fútbol. Pues antes de que comience, se dio este problema por el coronavirus. Todo estaba preparado para el regreso del fútbol mexicano. Sería este jueves a las 9 de la noche en el Estadio Alfonso Lastras, entre el Atlético San Luis y los Bravos de Ciudad Juárez. Pero los resultados de las pruebas de coronavirus en el equipo de Juárez han retrasado el regreso de toda la Liga Mexicana. De manera oficial, el equipo informó que tras los exámenes médicos se detectaron casos positivos sin especificar cuántos. Algunos reportes señalan que se han encontrado unos 10 casos positivos. El último partido del fútbol mexicano fue el 15 de marzo a puerta cerrada entre América y Cruz Azul. En ese momento en nuestro país se habían registrado 53 contagios. Todavía no había muerto ninguna persona por coronavirus. Esta semana, cuando se tiene programado el reinicio de la liga, México superó los 40,000 muertos y los 350,000 contagios. Además de Juárez, en esta semana también se reportaron 5 casos positivos en Necaxa, 3 en Chivas, 5 en Atlas, 3 en Rayados de Monterrey y 2 en Cruz Azul. Y así va a reiniciar la liga. Ya no va a ser mañana, está suspendido el juego mañana. Así va a reiniciar el viernes
con la posibilidad de que estén suspendiendo partidos por contagios. ¿Y qué dato ese el que subrayaba nuestro compañero Jonathan Pardiñas? El último partido que se jugó de liga oficial en México, la noche del domingo 15 de marzo, había 0 mexicanos muertos por coronavirus. Si el viernes se reanuda la liga, se reanudará 41,000, quizá 42,000 muertos después. El fin de semana los equipos hicieron pruebas a sus jugadores y a más tardar mañana deben darse a conocer los resultados, así que eso de que la liga va a empezar el viernes, veremos. Y donde las cosas están mal, muy mal, casi al punto de una desgracia, de una tragedia, es en los restaurantes de la Ciudad de México que abrieron hace 2 semanas. Hicimos esta nota porque hoy se cumplen 2 semanas de la reapertura de restaurantes en la Ciudad de México. La Ciudad de México está en semáforo naranja, se permite abrir estos negocios con ciertas condiciones y así están las cosas. Esta era la tequilería de la colonia Condesa hace 5 meses. Música de banda en vivo, tragos, botana, baile y cerraba a las 3 de la mañana. Hoy esta es su realidad. Ante los cierres de los bares y centros nocturnos por el semáforo rojo por la pandemia, sus dueños cambiaron de giro y este 1 de julio lo abrieron como un restaurante que trata de mantenerse a flote. Ahora se llama Restaurante La Perla de Occidente y vendemos mariscos tipo Occidente y vendemos tortas ahogadas, carne en su jugo, tacos dorados. Su plantilla de 20 trabajadores conservaron su trabajo, pero cobrando la mitad de su salario. Estamos vendiendo el 20% de lo que vendíamos antes. Yo puedo sobrevivir a lo máximo 2 meses. Hablé con los muchachos y también hablé con los proveedores. Les dije, amigo, si volvemos a semáforo rojo, ¿sí?, el restaurante se va a cerrar. Van solos, no tienen apoyos de gobierno ni tregua para el pago de servicios. Por ejemplo, el servicio de luz para este local llegó de poco más de 33,000 pesos, casi igual que cuando funcionaba al 100% como bar con música en vivo. Es prácticamente imposible con lo que se genera el restaurante que se mantenga abierto, es imposible. Y de los 20 o 30 restaurantes solamente están funcionando 4 o 5. Los demás cerraron y el otro porcentaje no abrió. Otros negocios de tradición en la Condesa no lo lograron. Hoy, en donde antes estaban restaurantes como La Morena, La Buena Tierra, La Ampuga, Don Asado y La Trattoria, quedan letreros de se renta. Las multitudes, los llenos totales ya no existen, pero aún así entre los restaurantes emblemáticos de la Condesa hay uno que se niega a tirar por la borda 17 años de historia, el Pata Negra. Nosotros cumplimos los protocolos, pero tú lo dices, es la hora de la comida, son las 2 de la tarde y es difícil que llegue la gente. Que hay días que llegamos a vender 1,200 pesos, nuestro mejor día puede ser de 5,000, 6,000 pesos. Si nosotros llegáramos a septiembre, estaríamos hablando prácticamente de un verdadero milagro. El grupo Pata Negra, entre todos sus restaurantes, bares y salón de baile, tenía 250 empleados y ahora solo tiene 50. Y genera menos del 30% del presupuesto total que necesita el grupo para seguir con sus negocios abiertos. De seguir en picada, dicen, cerrarían su sucursal en el centro histórico, la cual se sumaría al cierre de su salón de baile del Plaza Condesa. 12 años de historia en la zona. Es casi imposible volverlo a ver si no entramos a una dinámica de un semáforo verde. Las mismas condiciones económicas las enfrenta la Perla de Occidente, que genera solamente 20% del total del presupuesto para su operación, con todo y nóminas. Pero su crisis es mayor, porque entre todos los bares, centros nocturnos que operaba este grupo empresarial, tuvieron que prescindir de más del 90% de sus empleados, porque sus establecimientos cerraron a la música, al baile y a la vida nocturna.
Corrijo, no son 2, son 4 semanas, por eso mandamos a hacer este trabajo, 4 semanas, un mes de que reabrieron los restaurantes y ahí tienen ejemplos y por el estilo están la mayor parte de los restaurantes que han abierto. Los empresarios, al menos los de esa zona que vimos, los de la Condesa, calculan que, pues cuando menos, unos 600 empleos directos se perdieron ya por la crisis del coronavirus. ¿Y quiénes son? Son los meseros, son los cocineros, son las personas que atienden el bar, es el personal de limpieza, son los garroteros. Por cierto, por la mañana hablamos con Francisco Fernández, el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, la Canirac, nos dijo que las reaperturas no han sido como las anhelaban, como las esperaban. Realmente esto ha superado todas las expectativas. Realmente habíamos hecho un escenario no tan catastrófico. Después de abrir, me refiero, ¿no? Pensábamos que, dijimos ya después de 100 días abiertos, que ha sido la peor crisis de la que tenemos memoria en la historia de este país. Y la afectación nos está llevando a una situación realmente muy difícil. Y aparte una muerte lenta. Muerte lenta para los restaurantes, y aquí es Ciudad de México. Habrá que ver Estado de México, habrá que ver Guadalajara, Monterrey, en fin. Esta tarde se reunieron a distancia el presidente de la CONAGO, el nuevo presidente de la CONAGO, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Estuvo también el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que es el responsable de salud en la CONAGO, y el secretario de Salud del Gobierno Federal, Jorge Alcocer, y el subsecretario López-Gatell. En la reunión se acordó que a partir de la próxima semana el semáforo para los estados ya se oficializó, lo que ya estaba aplicando, pero se oficializó, se va a presentar cada 15 días. El color del semáforo en cada estado se hará de acuerdo con los gobernadores. Ya la información que veamos ya tendrá el acuerdo de Gobierno Federal y gobernadores y se considerará la situación que vivan localmente ante la pandemia. No se aplicarán criterios generales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que por tercer día consecutivo, 3 consecutivos, se registró un aumento en el número de personas hospitalizadas en la Ciudad de México. Aunque el aumento sigue siendo no muy considerable, pues se va a analizar la posibilidad de aplicar nuevas restricciones. Se tiene que analizar porque pues este ha sido el criterio del gobierno de la ciudad, el indicador central para marcar qué actividades continúan, qué actividades pueden abrirse, actividades que hoy todavía están impedidas en función de el número de camas disponibles para personas con coronavirus. Hoy también hubo una sesión del secretario de Educación con los secretarios de Educación de los estados y hoy se habló de que el regreso a clases puede ser híbrido, es decir, con algunas clases presenciales y muchas más a distancia, nada específico. En otros países, por cierto, se ha criticado mucho que están faltando las campañas, que lleguen a la gente campañas más duras. Aquí en México, en otros países no están jugando. Vamos a ver este ejemplo, es un ejemplo de una comunidad de España. Vamos a verlo. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Hazle caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último.
Eso allá en España. Terminamos coronavirus, vamos a ver cómo están los números en el mundo. Estados Unidos acercándose a los 4 millones de contagios y bueno, Brasil camino a los 85,000 personas muertas. Vamos a ver los números de las últimas 24 horas. Los muertos otra vez, tanto Estados Unidos como Brasil arriba de los 1,000 y bueno, México con 790. Donald Trump, por cierto, hoy enlistó una serie de motivos por los que se disparó el número de contagios en Estados Unidos. Entre otros mencionó el aumento de casos de México por segundo día consecutivo, relaciona la crisis de Estados Unidos con México. Y ya que vemos Brasil, ahí en la segunda columna, 1,284 muertos en las últimas 24 horas. El presidente Bolsonaro volvió a dar positivo, más bien no sale del positivo. Es la tercera prueba que se le ha practicado y no ha podido dar negativo. El 7 de julio informó que estaba contagiado, el ya lejano 7 de julio. Hoy, por cierto, se le vio así en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, la capital, la residencia oficial. Salió a saludar a sus simpatizantes con sana distancia, pero él sigue en positivo y no deja de sostener sus actos. Las culturas de cada uno de los países. En otras cosas y de los presidentes, el que promueve el cubrebocas como Donald Trump y no se lo pone, el que de plano no quiere ni promover ni ponerse cubrebocas como el presidente López Obrador, y el que sale con cubrebocas a pesar de seguir estando positivo, como es el caso, lo veíamos, del presidente de Brasil. Cambiando de tema, esta tarde 5 personas, es lo que se informó, asaltaron la tienda de un Sanborns en Azcapotzalco, el Sanborns que está en la avenida 16 de septiembre, en el centro de Azcapotzalco. Los ladrones iban con mazos, según se informó, rompieron 4 vitrinas, robaron joyas, teléfonos celulares, se fueron en un auto, se dijo que en un auto color gris. Paramédicos que llegaron al lugar atendieron a clientes, empleados, había crisis. Ahí siguen las imágenes, no se detuvo a nadie. Esta mañana indígenas tzotziles del municipio de Sinacantán se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, esto fue en Tuxtla Gutiérrez, exigían una auditoría a su alcalde priista de nombre Francisco de la Cruz. También pidieron la entrega de presupuesto del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Mientras estaban en el mitin, los manifestantes vieron ahí al secretario del Ayuntamiento de Sinacantán, un señor de nombre Pedro Sánchez, lo retuvieron, lo acusaron de estarles tomando fotografías y ahí está, lo trataron así. Bien, amigos, amigas, ahí van atrás de él, lo van a agarrar. Se lo están llevando. Este joven afirma ser trabajador del ayuntamiento de Sinacantán. Ya le quitaron su celular. Al final, el secretario Pedro Sánchez fue rescatado por tuvieron que llegar funcionarios del gobierno del estado, lo metieron al Palacio de Gobierno y bueno, lo revisaron. Los manifestantes se fueron después de acordar una reunión para la próxima semana. En otras cosas, también una nota muy importante de este día, prácticamente por aclamación, con 399 votos a favor, 5 votos en contra y 5 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó a los 4 nuevos consejeros electorales. Son Norma Irene de la Cruz, quien ha trabajado como observadora electoral para la ONU y la Unión Europea; Carla Humphrey, de gran experiencia, quien hasta hoy era directora de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera; Kip Espadas, quien se desempeñaba como docente en una universidad del sur del país; y José Martín Fernando Paz Mora, quien ya era consejero electoral de San Luis Potosí. Los 4 nuevos consejeros van a ocupar su puesto hasta julio del 2029. ¿Quién diría hace una semana que se alcanzaría una votación así? 399 a favor,
5 en contra. ¿Quién lo diría? Suerte a Carla, a José, a Norma Irene y a Uc Kip. Qué bien ganados sus asientos en el INE. Suerte. Mañana en la tarde van a tomar protesta estos nuevos consejeros electorales, lo van a hacer. Unos de ellos van a estar en el INE, otros lo van a hacer de manera virtual, pero bueno, el INE va a tener ya a todos sus consejeros. Felicidades a estos cuatro nuevos consejeros del INE. La confianza de los consumidores se mantuvo a la baja durante junio. De acuerdo con la encuesta telefónica del INEGI, el indicador cayó 11.7 comparado con junio del año pasado. Es el tercer mes a la baja en la variación anual. Y bueno, antes de que venga David, luego de más de 3 meses alejados, el presidente López Obrador estuvo en Palacio Nacional con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Regresó don Carlos Salazar a Palacio Nacional, asistió a la presentación de la reforma al sistema de pensiones. Fue el único, además, de los asistentes que utilizó cubrebocas todo el tiempo. Al darle la bienvenida, el presidente López Obrador también habló pues, de la diferencia que tuvieron fundamentalmente por la estrategia económica a seguir ante la crisis del coronavirus. Incluso hemos tenido diferencias en los últimos tiempos, nos distanciamos. Sana distancia. Por la sana distancia, sí. Es público y notorio. No se ha roto el diálogo, ha habido diferencias, pero se mantiene el diálogo y va a continuar. Hay estas diferencias, pero bueno, las vamos resolviendo y vamos a seguir trabajando juntos por el interés general, por México. Bueno, la última vez que se vio a Carlos Salazar en Palacio Nacional fue el 2 de abril. Ese día él y otros empresarios estuvieron con el presidente López Obrador para presentar un plan para reactivar la economía ante la crisis de la pandemia, propuesta que el presidente López Obrador no tomó en cuenta y ocasionó el distanciamiento. Hoy regresó el señor Carlos Salazar a Palacio Nacional a presentar una reforma de pensiones que fue muy bien recibida. Eso fue lo que resaltó hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ahí en Palacio Nacional, la posibilidad de construir acuerdos. Cuando trabajamos en colaboración, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos definitivamente con ese objetivo fundamental de buscar el bienestar de nuestro país, somos capaces de encontrar soluciones a problemas añejos. Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucho mayor trascendencia. Vamos a ver ahora el fondo, lo que se anunció de esta reforma de pensiones, que repito, fue muy bien recibida por trabajadores, por empresarios, por pro y antigobiernistas. Vamos a comentarlo con David Páramo. Pero antes de ir a corte, la Liga MX acaba de informar que el partido que estaba programado para el viernes, iban a jugar Mazatlán y Puebla, se suspende también. Entonces no hay fútbol mañana, no hay fútbol el viernes, todo por coronavirus. La idea es que se juegue el lunes, pero pues todo va a depender de los resultados que arrojen las pruebas de COVID de los jugadores del Mazatlán. El otro partido del viernes, Necaxa y Tigres, en principio se mantiene. Así se va a jugar la liga. Se van a estar haciendo pruebas cada semana. Regresamos con David Páramo y la reforma de pensiones y con algo que está cambiando. Lo vimos la semana pasada en Guanajuato y en Guadalajara. Lo vimos hoy en Palacio Nacional. No hay que hacerse grandes ilusiones, pero parece que algo está cambiando y parece que está cambiando para bien. Volvemos con eso. Como nos decía David Páramo hace unos momentos, el presidente López Obrador presentó esta mañana una reforma al sistema de pensiones. Esta reforma, y ahora nos las voy a explicar, busca aumentar en 8%. Los patrones van a aportar 8% más, pero no va a modificar la aportación de los trabajadores.
Además, se reduce de 25 a 15 años el tiempo de cotización para poder recibir una pensión. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, con esto se busca aumentar que al final de todo esto la pensión de los trabajadores crezca en 40%. Esta es la gran reforma del presidente López Obrador. Va a ser recordado por esta gran reforma. Tiene tanto así. Era una reforma que no pudo hacer el gobierno de Peña. El gobierno de Peña nunca tuvo la voluntad política, nunca tuvo los amarres en el Congreso con los patrones, con nadie, para hacerla. Era necesaria hace 6 años. Porque hoy vemos que quienes tienen Afore pues se jubilan con el 30% de su último salario y terminan de cerillos en un supermercado, terminan no siendo les mantenidos. Para vivir. No les alcanza. Esta reforma es un consenso enorme. Trabajan los patrones, que terminan aportando, los sindicatos, trabaja el gobierno, trabajan durante más de un año en cómo hacerle, en cómo lograr que haya pensión digna para los trabajadores. Disminuye el tiempo de cotización en el Seguro Social para llegar a la pensión. Ya no es por edad, sino por lo que se haya cotizado a los 15 años. Aumenta la aportación sin que le encueste a los trabajadores. Aumentará la aportación en 8 años, considerando que estos primeros de la pandemia pueden aportar menos, pero al final más. Se trata de la gran medida de justicia social en este gobierno. Es la gran medida de justicia social. La única manera de entenderlo es, se acabaron los hombres, mujeres de la tercera edad, mantenidos por sus familias. Tampoco es para tanto, David. Sí tampoco va a aumentar tanto. Está bien, y además hay que decirlo, así como criticamos al presidente López Obrador, la aplaudió el sector de los trabajadores. Todos los especialistas que leí sus comentarios la aplaudieron. Don Carlos Salazar regresó a Palacio Nacional. Carlos Salazar es el artífice la aplaudieron los empresarios privada. Y es todos los partidos políticos. Pero tampoco le va a cambiar la vida. Qué bueno que se hizo como decía hace rato, tampoco es tan maravillosa. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tampoco es tan maravillosa. La juntas con la pensión de adultos mayores. En México, nadie que llegue a los 65 años va a tener menos de un ingreso de 2.4 salarios mínimos. 2.4 Eso es una gran, como 10,000 pesos más o menos. Es una gran medida de justicia social. Es el reconocimiento de la iniciativa privada que hay que disminuir la diferencia entre ricos y pobres. Bien. Es el reconocimiento del gobierno que se pueden tomar medidas correctas, que se pueden tomar medidas precisas, y es en política un callón de boca a los locos del Partido del Trabajo, que quería estatizar las Afores. Sí. Bueno, pero el Partido del Trabajo no cuenta. Tiene a Fernández Noroña como imagen visible. No cuenta. Pero anduvieron calentando a los fifís radicales. Hace 4 meses. Anduvieron calentando a los fifís radicales, Ciro, de que iba a haber una expropiación tipo Venezuela o el corralito argentino. Se trata, Ciro, sin lugar a dudas, dentro de 20 años, quizá nosotros ya estemos jubilados, pero se va a hablar de este día, de esta iniciativa, porque es la gran medida de justicia social. Estás muy emocionado, pero bueno. Oye. Yo normalmente no me emociono, esta sí lo vale. Porque además, tanto así. Durante todo el sexenio pasado, se veía que venía el tsunami pensionario, seguramente lo recuerdas, aquel del que hablaba el presidente de la Comisión Nacional del SAR. Con esto se evita el tsunami pensionario, se pone a los trabajadores al principio. Es una reforma que si yo fuera presidente lo hubiera firmado. Si yo fuera legislador la aprobaría. Es la gran... Y demuestra otra cosa, que como siempre ha dicho el padre del análisis superior, no existen medidas económicas de izquierda ni de derecha, ni de centro. Solo las bien hechas. Esta está perfectamente bien hecha y ojalá los legisladores no la vayan a regar. Supongo que no. Remátala, David. Haga patria, consuma. Haga patria, consuma. Bueno, regresamos con algo que está cambiando. Lo vimos la semana pasada en Guanajuato y Guadalajara. Lo vimos hoy en Palacio Nacional. No hay que hacerse grandes ilusiones, pero algo parece estar cambiando y para bien. Volvemos con eso. Los hechos, vamos con los hechos. Miércoles y jueves de la semana pasada vimos cómo el presidente López Obrador y los gobernadores de Guanajuato y Jalisco hicieron política, cuidaron las palabras, redujeron las tensiones y trazaron un camino
pues para transitar, para caminar juntos. Hoy vimos a los diputados de todos los partidos aprobar, pues por aclamación, a los 4 nuevos consejeros del INE. ¿Quién lo dijera hace 8 días? Y vimos al líder empresarial Carlos Salazar regresar por la puerta grande a Palacio Nacional luego de sus profundas y recientes diferencias con el presidente López Obrador, regresar a Palacio Nacional para anunciar, junto con el presidente, una propuesta de reforma de pensiones que también se ganó la aclamación. Todo en 8 días. ¿No que no se podía? ¿No que el destino político de México era inevitablemente el pleito? Son apenas 4 hechos en 8 días, pero ahí están, como si los personajes públicos se hubieran cansado de tanto pelear, como si de repente comprendieran que se camina más rápido, más seguro y se sirve a muchos más mexicanos con el acuerdo que con el pleito y la descalificación. No hay que echar las campanas a vuelo, pero qué estimulante ver concordia y acuerdos en estos tiempos tan oscuros e inciertos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.